saludo para todos. Vamos a continuar con el desarrollo de las 7 leyes universales y en este momento ampliaremos lo que tiene que ver con la ley de vibración. Cuando nos referimos a cualquiera de las leyes, repetimos que estas no surgieron en una secuencia de que primero una, luego la otra, no. Surgieron al mismo tiempo todas. Esto solamente es como para efectos de poder explicar cómo es que funcionan estas leyes. La ley de vibración empieza desde el mismo origen en que el vacío y la nada, ¿sí?, se desdoblaron para poderse conocer, para poder saber quién soy, ¿no? Y este vacío y esta nada no era algo que no tuviera dentro del lenguaje normal nuestro, de que fuera ausente de. No, la verdad, al contrario, o sea, lo único que tenía de ausente era una materialidad, pero sí estaban todos los potenciales de creación y de generación en él. Entonces, cuando este punto este punto expresa la conciencia y se desdobla, generando su correspondiente, de ahí surgen todas las leyes universales. Dentro de ellas, la ley de vibración. ¿Y qué nos dice la ley de vibración? Que todo es movimiento. Entonces, el movimiento que hizo ese vacío y esa nada para hacer algo, ¿sí?, y crearse con toda su totalidad de expresión, ese movimiento hizo que se generaran todas las leyes universales. Entonces, dentro de eso está la vibración, que es justamente la denominación de movimiento. ¿Qué dice Silvana? Que esa nada contiene pues tanta información, todo ese todo. Lo veía como estas escalas que se hacen, como una escala numérica en donde hay un 0 que está en el centro y hay un -1 y +1, -2 más 2, -1000 más 1000 y así hasta el infinito. Ese 0 está conteniendo toda la información del -1 y el +1. Tiene todos los números en el 0. O sea, el 0 no es que no tenga nada, es que tiene todo, toda la información está dentro, ¿no? Entonces, este movimiento que veo en la vibración, que a la vez es que cuando busco la definición de vibración, encuentro una agitación, un movimiento, claro, pero es un movimiento que está bastante agitado. No es un movimiento, porque a veces pensamos que el movimiento simplemente es, ¿no?, como una onda, pero cuando hablamos de agitación, estamos hablando de que es algo realmente fuerte, es como contundente, ¿no? La vibración la veo como por niveles, como en esto muy denso, en la materia muy denso, cuando cuando todas las partículas, todos los átomos se mueven y vibran muy denso, aparece la materia. Pero cuando está en lo sutil, pues vibran muy, ¿no?, muy rápido, podría decirse. Sí, son como diferencias ahí entraríamos incluso a hablar de frecuencia, pero esa sería la diferencia, pero todo es la misma vibración, ¿no? Ese movimiento, por supuesto, que tiene como una escala, ¿sí? Y normalmente es una escala que sí conocemos, o sea, cuando nosotros podemos mirar
ciertos, ahorita se me muestra la imagen también como esos monitores que hacen el monitoreo de la salud en las personas y que vienen con esta clase de movimiento, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho con la frecuencia. Muchos nos han escuchado, todas las veces hablamos de lo que es la vibración y lo que es la frecuencia cuando hemos estado desarrollando la definición de las palabras. Y es que tiene todo que ver, o sea, entre más corto sea esto, este subir y bajar de la vibración, más cortica también es la frecuencia, que es el espacio que podemos medir entre el punto de subida y nuevamente el punto de bajada del pico de la vibración. Entonces, ese movimiento eh, has- tiene esas escalas desde el original cuando hizo su desdoblamiento y generó como esa gran mm, propagación de existencia, ¿sí? Y que fue algo como una respiración y se generó, ¿sí? Entonces, a cuando llega al estado de la materia, que es que la vibración como tal ha tenido una frecuencia o una onda más, menos de picos y un poco más en ondulación. Entonces, ese poco de ondulación, la distancia entre una onda y la otra onda es mucho más larga. Ahí podríamos hablar un poco mejor o tener un mejor concepto sobre lo que es el tiempo, en ese movimiento que hace la onda entre de este punto de bajada, subir y volver a bajar. Entonces ahí se genera también lo que nosotros denominamos tiempo. Una cosa que me parece curiosa es que estas leyes fueron hace tantos años, ¿no? Que es que estos sabios las dedujeron, las investigaron, las sintieron con, no con la tecnología que tenemos ahora. Y estamos en este tiempo, la física, la ciencia, apenas descubriéndola, ya a medida, o comprobándola más bien, ya con aparatos, ¿no? Para que podamos ver y decir, ah, sí, sí, como que sí era cierto, ¿no? O sea, me llama la atención que esas leyes salieron de lo básico, del sentir. Seguramente estas personas estaban realmente pues conectadas para poder comprender lo que estaban sintiendo, ¿no? Cuando hablo de vibración y hablo de esta agitación, de este movimiento que no para, lo observo como el latido del corazón, ¿no? No, no para, tum, 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 tum. Si te agitas un poco más, va un poco más rápido, si estás durmiendo va más despacio, pero nunca para. Y esto me lleva a sentir la vibración como esta ley que si todo está vibrando, todo, absolutamente todo está cambiando. Tan cambiante es todo, ya por naturaleza, que es casi que imposible decir, que a veces lo utilizamos muy coloquialmente, el decir, voy a cambiar, quiero cambiar, deberíamos cambiar. Es que no hay forma de no hacerlo. Ya estamos haciéndolo. Una cosa es que sea consciente o no, ¿no? Entonces, este cambio como natural nos está dando infinitas posibilidades todo el tiempo de transformarnos, todo el tiempo, porque no hay quietud, no hay momento en que toda esa vibración se quede en stop. Y se me viene como a nivel más práctico cuando sentimos una enfermedad y parece que fuera un momento de pausa y decimos, estoy enfermo, como si fuera un estado casi que permanente, porque claro, puede durarte unos meses, pero
realmente es que si caemos en cuenta que si todo es movimiento, ese momento en ese cuerpo también está en movimiento. Está yendo para donde querramos que vaya. Ahí entraríamos a mirar cómo es que hacemos para que coja para otro lado. Pero la enfermedad llega y no se establece porque esto está en movimiento. Somos nosotros con la mente que hacemos que eso perdure. Pero realmente podríamos, solo con tomar conciencia de que hay movimiento, el saber que está pasando, 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 y que lo puedo ir dejando para allá atrás, 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 y me regenero mis células y eso desaparece, ¿no? Qué mágico. Son diferentes cosas las que suceden también con este punto de la vibración, porque es algo a lo que generalmente como que tenemos la tendencia de creer que tenemos que mejorar nuestro estado vibratorio. En realidad, lo que tenemos que entender es lo que vimos más en la ley de correspondencia, porque como tú seas por dentro, como todo lo que sale de ti es lo que vas a recibir de vuelta, ¿sí? Esa, ese estado de vibración, y así como se acaba de explicar respecto a la enfermedad, resulta de que cuando la vibración es más lenta, o sea, tiene una onda más ancha, una frecuencia más larga, nos quedamos atascados. Por eso, o sea, hemos malinterpretado el hecho de elevar nuestra vibración porque creemos que siempre tenemos que estar vibrando alto. Y no necesariamente es eso, sino tenemos absolutamente un estado de conciencia claro donde nos demos cuenta para qué es que queremos estar vibrando alto. Porque cuando también nos coge una frecuencia muy rápida, no es que sea lo mejor, ¿sí? Pero esto de la enfermedad, por ejemplo, con ese ejemplo de enfermedad, la onda y la frecuencia sí hacen de que yo me quede como Sí. lento para la recuperación, como lento para poder solucionar. Por eso es que cuando elevamos el estado de vibración, debemos hacerlo con el propósito de ampliar la conciencia, porque yo, o sea, esa subida de vibración me sirve para obtener el entendimiento desde otro lugar y saber de que todo Sí, lo que sale de mí va a va a retornar retornar. nuevamente a mí muy multiplicado y inclusive pues que no tengo tan claro en qué momento se me va a devolver. O sea, todo el tiempo está pasando, todo el tiempo está pasando esa onda, pero entre más rápido yo pueda tomar conciencia y atrapar nuevos campos de información, o sea, hacer conexión con nuevos campos de información, con una conciencia más expandida que logre generar un pensamiento diferente al que me he pegado, ¿sí? Ahí es donde puedo hacer que la vibración alta me funcione y me saque de esta lentitud, de esta frecuencia en la que me metí. Y eso, estamos hablando de enfermedad, pero eso tiene que ver con todo. Como se dice y como se ve, es algo que existe, es parte de la existencia, así funciona el universo, así funcionamos nosotros que somos parte del universo y tenemos que entender que somos unos generadores de realidad y entonces para eso la conciencia es la única que nos va a ayudar, o sea, solamente tomando un punto de conciencia más claro, más preciso, con más datos, yo puedo salir de eso que me tiene tan limitada, porque cualquier pensamiento, cualquier creencia, cualquier idea, cualquier punto de vista es una limitación que yo misma me he colocado. Entonces, pues tenemos que entender esa parte de la vibración respecto a eso que nos sucede
y la realidad que estamos creando. Interesante esto de esa casi que necesidad o incluso hasta muletilla del vibrar alto, ¿no? De vibremos alto, que hay, ¿no? Y todo es altísimo y no entendemos ni qué es, ¿no? A veces. Pero eso es una necesidad también que viene innata al ser humano. Porque en el pasado, digamos que si vamos a al aparato que tú dijiste de estas ondas, en el pasado, como todos somos un organismo vivo, pues hemos ido naciendo, creciendo, evolucionando. Y antes, estamos hablando mucho antes, al principio de la humanidad, la vibración era pequeña, lenta, densa. Y claro, venimos al 2023 y la vibración está mucho más rápida. Por eso incluso la percepción del tiempo se hace que como que el día pasara en un segundo y los meses y los años ya no sabemos a qué horas pasó tanto tiempo. Entonces, en estas ondas, en el pasado, como era tan lento, todo también se vivía de forma muy lenta, incluso los descubrimientos, las guerras, lo que conocemos como esa historia tan sufrida, que hubo tantos eventos así sí, las guerras, la Inquisición, todo esto fue muy lento. Entonces, como nuestra onda en este tiempo ya está así, más rápida, más rápida, más rápida, eso ya no queremos vivirlo. Eso es algo que lo hacemos inconscientemente y los procesos por eso están pasando rápido, rápido. Pasamos algo, aprendemos, sí, siga, el siguiente, otra cosa, siga. Incluso eventos casi históricos como la pandemia. O sea, ya pasó, ¿no? No nos quedamos 10 años de pandemia, sino un año, chao, ya no me hablen de eso, ya hablemos de otra cosa. Y entramos a otro evento y a otro evento y a otro evento. Entonces, como hay esa necesidad natural del ser humano, por eso es que decimos, sin saber exactamente qué es, vibremos alto. Ahora, esa vibración alta, así como tú lo dijiste, es subir, 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 subir como a un punto alto, como a una montaña, como a un edificio, para poder ver todo hacia abajo y decir, ah, lo que está pasando es esto. Ah, comprendo que este dramononón en el que me he metido solo ha sido porque no entendía esto, esto, esto. Nos subimos, pero no nos quedamos allá, sino que bajamos a lo denso para poder seguir teniendo la experiencia humana. Por eso incluso los místicos decían eh, que no se trata de ir a estar meditando todo un día o bueno, una vida sin entrar a la cotidianidad de la materia, a entablar una conversación con otro, a comer, a, a tener esto de la naturaleza humana, porque esa subida de vibración sirve para mirar las cosas con mucha más claridad, con conciencia, claro está. Y como estoy con mucha conciencia allá arriba, mirando cómo es que funciona todo, comprendiéndolo, bajo otra vez al aparente drama y a tomarlo ya de otra manera porque ya tengo más datos que me hacen ver que todo eso pues está sucediendo en perfección y ya voy a poderlo llevar con más armonía, más tranquilidad, incluso casi que divirtiéndome, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado suficientemente expresado lo que tiene que ver con la ley de la vibración, que como repetimos, van de la mano de todas las demás leyes. En este momento quiero reiterar, sí, que tiene que ver mucho con la ley de la correspondencia, o sea, cómo vibres tú, cómo sea tu conciencia y como para que se entienda de que cuando uno está en una situación difícil, mm, no es que no esté pasando algo dentro de todo el cosmos, sino que el cosmos te va a apoyar también en el sentido de que
de que entiendas que el cosmos mide todo a través de la vibración, o sea, de que nos demos cuenta, mira, hay algo que está un poco lento en ti, que esa lentitud de onda hace que permanezcas en un punto de vista que no quieres cambiar o que no te has dado cuenta que tienes que cambiar, que no te has dado cuenta que eres el generador de esta realidad y que está en tus manos también, o sea, así volverlo a cambiar. Es solamente que se tome otro punto de conciencia, lo volvemos a repetir, para poder salir de cualquier circunstancia donde sintamos que o podamos deducir que es que no estamos vibrando bien o que estamos vibrando bajo o que tengo que hacer un esfuerzo para vibrar alto. Cuando ya tenemos estas bases que en este momento estamos dejando en este video y de pronto les pueda llevar más claridad respecto a lo que creían o tenían presente de que era la vibración, entonces se resolverán los asuntos mucho más rápido. Eso sí, ténganlo por seguro que eso va a pasar en la vida de todos, ¿no? Y lo que te pase a ti particularmente tiene que ver con el cosmos mismo en general. Entonces tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos respecto a cómo estemos vibrando, ¿no? Y cómo estamos atrayendo las cosas, cómo se nos están devolviendo, cómo estamos generando la realidad particular para sentirnos bien, muy bien, o qué es lo que me falta, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras agregar alguna otra cosa. No, la verdad yo creo Eh, que se irán hilando con las otras leyes, como, es que es sí, prácticamente una sola, entonces sí, se sí, van a sí. ir hilando todas, ¿no? Ujú. Entonces les damos las gracias por estar aquí con nosotras y continuaremos con la ley de polaridad. Nuevamente un saludo para todos y que estén muy bien. Adiós.